Perfecto, estamos grabando la clase. Vamos a abrir el documento un ratito. A ver, abramos el documento. Bueno, recordarles que estamos viendo la parte de las historias clínicas. Hemos hecho ya 2 historias clínicas. Bueno, una, ¿no? Hoy vamos a hacer la segunda. Se les ha mandado 3 historias clínicas para que ustedes las realicen. Y hoy vamos a hacer la revisión, ¿ya? La revisión la vamos a hacer, bueno, con el primero, la primera historia, con el siguiente, la segunda, con el siguiente, la tercera, y el siguiente, la primera, volvemos así, ¿ya? Para ir rotando, para que sea un poquito más dinámico y no sea muy repetido, ¿ya? También recordarles de que en las historias clínicas lo que se evalúa más es el análisis. No es tanto decir si está bien o está mal, ¿no? Aún el estudiante haya hecho mal el diagnóstico, el estudiante tiene que respaldar el diagnóstico. Entonces, yo he dicho este diagnóstico porque el paciente tiene esto, ¿no? Entonces tiene que respaldar. El diagnóstico que ustedes den tiene que ser un diagnóstico que domine. Por eso les ponía el ejemplo. Por ejemplo, yo digo que es una hemorragia cerebral. Entonces, yo tendré que, si yo estoy diagnosticando hemorragia cerebral, por lo menos pues le daré una leída al tema de hemorragia cerebral para poder saber qué es la hemorragia cerebral, cómo se diagnostica, qué tiene y demás, ¿verdad? Más o menos en eso consiste, ¿ya? Si el estudiante defiende, analiza y demás, la nota siempre va a ser buena. O sea, no es de que has hecho todo mal, ahora es mal todo y tiene 0. No es eso, sino aún haya realizado mal el diagnóstico, si el estudiante defiende, pues tranquilamente su nota va a ser relativamente buena, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora los casos que han hecho. Sin embargo, darles una noticia, no sé si buena o mala. A mediodía nos han informado de que la universidad ha indicado que desde la próxima semana eh, las clases van a ser presenciales, ¿ya? Eso es lo que la universidad nos ha indicado a mediodía y también nos ha autorizado a, a comunicarles. Les paso el comunicado, tal vez también ya les han pasado, pero por si acaso, a ver, ¿dónde está? Ahí está el comunicado. Entonces, ¿cuál es la indicación? La indicación es que desde la próxima semana, si continuamos vivos, lógicamente, pues hagamos las clases presenciales. Estas clases presenciales solamente van a ser 3 clases, tampoco no es hasta que termine. Son tres clases, 3 semanas de clases. En estas 3 semanas de clases, bueno, estas 3 semanas van a tener un valor del 30% de la nota práctica. ¿Ya? 30% de la nota práctica. No sé si será la del segundo o la del final. No se ha aclarado todavía eso, ¿ya? Y las clases, bueno, vamos a tener que partirlas en 2, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Cuántas personas son? A ver, para tener una idea. A ver, vamos al P1. La clase comienza 2:00, 14:00, y la clase es hasta las 15:30. Entonces haríamos una división de 45 minutos. Es decir, los primeros van a venir de 14:00 a 14:45. Y los otros van a venir de las 14:45 a las 15:30. En la clase se va a proceder a llamarles lista y demás,
la cual solamente va a valer para las personas que asistan a la clase. La parte virtual ya no se va a tomar en cuenta estas 3 semanas. Pero, bueno, vamos a seguir mandando algunas tareas para tratar de... Miren, entonces, ¿cuántas personas son? Somos 19 personas en este grupo. Ya, 19 personas. Entonces, mientras no exista otra comunicación, lo que vamos a hacer es las primeras 10 personas, es decir, hasta Tiago Akira, van a venir a pasar clases a las 2 en punto, en la universidad, en el aula 604, que es en el 6º piso de la universidad. La universidad les va a mandar todos los requisitos, en parte de lo que implica la bioseguridad, barbijos, máscaras, ropa y demás. Lo mismo que a los docentes, ¿no? Entonces, todos tenemos que venir protegidos, ¿ya? Entonces, de la 1 a la 10 viene a las 2 de la tarde. Vamos a pasar de 2 a 2:45. El segundo grupo va a venir desde el 12, desde Adriano hasta Katia. Los últimos van a venir a las 2:45 y van a pasar de las 2:45 hasta las 15:30. ¿Ya? Lógicamente, si hay estudiantes que no se encuentran en el país, no vienen, y otra, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier reclamo, pues háganlo a las autoridades de la universidad, ¿ya? Entonces, esa es la disposición que se ha indicado. Mientras no exista otra disposición, la próxima semana estaríamos pasando las clases en la universidad. De todas formas, recordarles que se les va a mandar un nuevo trabajo, que son, bueno, unas 3 últimas historias clínicas que se les va a mandar para que ustedes vayan trabajando en eso. Bueno, y tratemos de seguir avanzando en el segundo parcial, ¿ya? Se les va a mandar 3 historias. Todo puede cambiar cualquier rato. Tal vez también la información al final se diga de que no va a ser así, ¿no? Pero por el momento, lo que ya está autorizado es de que la próxima semana tenemos que tener las clases presenciales, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, Dígame. ¿serán solamente las clases prácticas o las teorías también? No, la teoría siempre va a ser virtual. La teoría no hay opción de que sea presencial, ¿ya? La teoría Ya, sigue gracias, doctor. manteniéndose nomás virtual, solamente la práctica. De todas formas, hay que estar atentos a los comunicados, puesto que, bueno, todo puede cambiar y hay que ver la indumentaria, la ropa, cómo tenemos que ir y demás aspectos que hay que considerar, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, ¿de los Dígame. exámenes prácticos también van a ser presenciales o virtuales? No han aclarado bien, pero lo más probable es de que van a ser virtuales. Recuerden que el examen solo tiene un valor de un 40%, ¿no? Entonces, el examen, me imagino, pero les voy a avisar, el examen lo más probable es de que sea virtual. El examen se va a llevar del 24 al 29 de mayo. Lo que vamos a hacer en el examen, si es que las cosas se van haciendo presenciales, es vamos a poner el examen en un solo horario. Por decir, todos los grupos van a dar a la 1, un día martes, un día miércoles. Se supone que a mediodía no hay clases, se supone. Y se supone que a partir del 24 de mayo ya no hay exámenes teóricos. Entonces, nadie podría decir, yo tengo clases a la 1. Esa hora es un horario libre, ¿ya? Y nadie puede decirles que pasen clases a la 1. Las clases generalmente son hasta las 12:45. Pero si alguien tendría alguna clase, pues tiene que pedir permiso para dar el examen, ¿no? Pero lo que más o menos es la idea es de que los exámenes sean a mediodía, como en la teoría, todos en uno, para que las clases lo hagamos presenciales. Les vuelvo a aclarar que las clases presenciales son solamente por 2 semanas.
perdón, 3 semanas, no son hasta que termine la gestión. Y el tema que vamos a avanzar en la primera semana, bueno, va a ser el RCP. Entonces, se les pide de que se pasen el RCP, pero también se les va a mandar una tarea por vía virtual, que son historias clínicas, bueno, para ir también ganando algunos puntos por los trabajos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doutor, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Foi informado a nós que as aulas semipresenciais, elas poderiam ocorrer para todos os alunos ou não. Até porque teria que ter a vestimenta de biossegurança, né? Teria que ter um contrato afirmando que você está apto a fazer as práticas. Teria também que fazer um seguro COVID. Enfim, doutor, o senhor está informando para nós que nas suas aulas as práticas já vão acontecer na próxima terça-feira? No, o sea, si han leído el anuncio es de toda la universidad, o sea, no solamente es mi materia. No es todas las clases. Hay clases que tal vez puedan ser pura virtuales. No sé qué materias estarán considerándose para clases presenciales. Pero soporte básico de vida es una de las materias. No sé del resto, la verdad, pero esta información es de la universidad, no es exclusivamente para esta materia. Los requisitos que se les han pedido están vigentes. Si se les ha pedido un seguro y demás, eso tiene que cumplirse. ¿Ya? Entonces, la información que a mediodía se nos ha dado es de que desde el 17 de mayo, que sería el próximo lunes, van a empezar las clases semipresenciales, es decir, 3 semanas, algunas 2 tal vez, de las materias que ya se han determinado que materias. Una es soporte básico de vida. El martes, si es que no existe otra información, estaríamos pasando clases a las 12 en la universidad. ¿Ya? Pero es una información de la universidad. Todos los requisitos que la universidad pida tienen que cumplirse. ¿Ya? Requisitos para el estudiante y requisitos para el docente. Entonces, los dos estamos con requisitos, ya no solamente son ustedes. Sin embargo, lo más complicado sería, en parte por eso, dividir la clase para que no estemos todos juntos en una clase y nos expongamos más. Cualquier pregunta, comuniquen a las autoridades de la universidad para que ellos traten de darles respuesta en relación a los seguros, indumentarias y demás cosas. Les vuelvo a decir, todo puede pasar, estamos en una situación de crisis, hoy estamos pasando clases, tal vez la próxima semana ya no pasemos porque tal vez me enferme, todo puede pasar, estamos en las manos de Dios. Un comunicado que se nos da, hay veces se podría dar otro comunicado indicando de que no se va a pasar. Todo puede ser, ¿no? Pero por el momento el comunicado que se tiene ya se ha autorizado para que lo difundamos y organicemos las clases semipresenciales, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Doctor, Dígame. así que aparecer más información, ¿podría pasarnos a nosotros, por favor? Porque preguntamos a nuestra director de carrera, pero no quiere decirnos, y así nos quedamos Tal vez, bueno, ahorita yo estoy, no sé si le conocen a la doctora Tania. La doctora Tania es la coordinadora de esta área, del área pasada. Conhecemos ela, doutor. ¿Ya? Entonces, ella es la que ha pasado la información, ¿no? Entonces, la doctora Tania. Entonces, me ha indicado de que si quieren, pregúntenla. Les voy a pasar también su contacto en el WhatsApp para que ustedes también pregunten. Tal vez, tal vez el comunicado también salga otro indicando de que tal vez no haya clases, no sé. Pero ahorita ese comunicado está vigente y hay que organizar las cosas por si acaso, para no estar después entre que se decía y no se decía. ¿Ya?
Bueno, nada más, ¿no? A ver, ¿cuántos han hecho las historias? 15 personas. Este grupo trabaja harto. Vamos a hacer rapidito, si no nos va a alcanzar el tiempo. Compartiremos. Uy, estamos grabando. Sí. Vamos con Aileen. Con Aileen vamos a ver el primer caso. Vamos a leer primero la historia. Bueno, paciente que acude a una farmacia indicando que tiene dolor de garganta y un poco de tos. El farmacéutico le indica que tiene una inflamación de las amígdalas y le propone ponerle una penicilina intramuscular para aliviar sus molestias. El paciente acepta que le apliquen el medicamento y minutos después que le aplican el medicamento, el paciente empieza a tener debilidad generalizada, mareos, tendencia al desmayo, visión borrosa. Al examen físico se evidencia palidez generalizada, pulso de 120, respiración de 24, marcada dificultad respiratoria, cianosis en los labios, llenado capilar prolongado. Diagnóstico y tratamiento. Adelante, Aileen. Bueno, doctor, con el historial del paciente y con los síntomas y signos, yo, yo lo diagnostico como que el paciente está con un shock anafilático que fue provocada por la reacción alérgica a la penicilina. ¿De acuerdo? Entonces, un shock anafiláctico por la alergia. ¿Tratamiento? El tratamiento es lo siguiente, que va a depender porque voy a hacer de dos casos. Si el paciente está respirando, yo lo voy a echarlo y levantar sus extremidades para facilitar su circulación sanguínea. Pero si el paciente no está consciente, no respira, no responde a nada que yo lo haga, que yo lo hable, yo tengo que hacer el RCP, caso desmaye y no respirar. De acuerdo, ¿no? Una reacción anafiláctica, eh, ¿con qué se podría complicar para llevarnos a un paro cardiorrespiratorio? ¿Alguna idea? Entonces, doctor, el paciente con anafilaxia, que es un shock grave porque con la reacción con el medicamento se puede rápidamente llevar al paciente a la muerte en segundos o minutos. Perfecto, ¿no? Estamos bien. Entonces, sin embargo, les complemento que una reacción anafiláctica nos puede dar un edema de glotis, ¿ya? La glotis que está cerrando la vía respiratoria. Y el edema de glotis nos va a llevar a una obstrucción de la vía respiratoria, a una asfixia y a una muerte. De ahí viene el gran problema de la anafilaxia. Pero estamos bien, Aileen, si has hecho Gracias, todo doctor. mejor. Bueno, vamos a la siguiente. Tiaré, vamos a ver con el tiaré el segundo caso. Segundo caso, paciente que sufre atropellamiento en un automóvil.
mientras circulaba en su bicicleta en la vía pública, sufriendo caída con contusión en la región frontal del cráneo. Se ha golpeado la cabeza en la región frontal. ¿Ya? Sin embargo, presentó pérdida de la conciencia, no especifica el tiempo, se ha desmayado un tiempo corto, ahora está despierto, y al auxiliarlo presenta apertura ocular al estímulo verbal. Se encuentra confundido. Al examen físico presenta una flexión normal, es decir, una retirada al estímulo del dolor. ¿Cuánto es su Glasgow y qué tipo de TEC tiene? Adelante, Tiare. Doctor, disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya. El paciente se encuentra con una apertura ocular de 3, respuesta verbal de 4 y respuesta motora de 4. En la escala de Glasgow es de 11. Y el paciente se encuentra con un trauma encefalocraneal moderado. ¿Por qué moderado? Porque su puntaje está entre 9 y 12. Perfecto, ¿no? Entonces no hay que olvidarse eso, de que esta es la escala de Glasgow, y en base a la escala de Glasgow clasificamos en leve, moderado y severo. En relación a la respuesta verbal, indica de que el paciente está confundido. ¿Cómo sería eso? ¿Me puede explicar? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué respondería el paciente? Le preguntaría que si se encuentra, en dónde se encuentra, si sabe qué día es hoy. ¿Y qué vas a responder? Va a estar confundido el paciente. A ver, yo le pregunto, ¿qué día es hoy? ¿Qué me respondería usted para que yo diga que está confundido? Le respondería un día que no es acorde al día de hoy. De acuerdo. Bueno, estamos bien. Vamos con a Leslie. No ha hecho el trabajo Leslie. Danilo tampoco ha hecho. Adriano, vamos a ir con el tercer caso. Mais abaixo, doutor. Tercer caso. Dice, paciente de 27 años que durante una pelea es golpeado con una piedra a la cabeza. Golpean con una piedra a la cabeza. Se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. No se evidencia lesiones que nos hagan sospechar algún cuadro grave. Sin embargo, es llevado al hospital, donde empieza a tener cefalea, dolor de cabeza. Al tomarle sus signos vitales, se evidencia que presenta un aumento de la presión arterial, 150-100. Su pulso se encuentra disminuido, 40 por minuto, bradicardia, como también su respiración, 10 por minuto, presentando pérdida de la conciencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Adelante. Já, doutor? Adrián. Eu coloquei assim, né? É o paciente de 27 anos que sofreu um golpe na cabeça, que a um princípio foi orientado, sem embargo, e foi trasladado ao hospital, onde apresenta outros comportamentos, signos e sintomas distintos do inicial, devido à severidade do golpe na cabeça. A suspeita inicial é a hemorragia cerebral. Ahora, ¿por qué hemorragia cerebral? Justifica tu diagnóstico. Como é uma parte importante do organismo, a cabeça, e os exames feitos, eles mudaram, doutor, com o tempo, né?
a pressão arterial ela ficou alterada, a diminuição do pulso ficou 40 por minuto, a respiração também ficou alterada, logo eu cheguei a pensar que seria hemorragia cerebral que foge aos padrões normais. Pero, Adriano, o sea, lo que no me estás entendiendo es, tiene una hemorragia cerebral, ¿ya? De acuerdo. Sim, doutor. Ahora, ¿por qué la hemorragia cerebral llevaría a disminuir el corazón y el pulmón? Porque tú me dices, porque el corazón está bajo y el pulmón también está bajo, tú estás pensando en una hemorragia cerebral. ¿Y qué le hace la sangre en el cerebro para que el corazón disminuya y el pulmón? Como ele é responsável pela parte autônoma, né? Ele pode ter afetado uma área que automaticamente vem afetar essa parte do organismo. Pero Adriano, por eso estamos, a ver, te explico, estamos dentro de un ámbito de la calle, se podría decir, ¿no? Entonces, Sí. no tenemos tomografía, no tenemos resonancia, nada. Entonces, de ahí de que tienes que tratar de tener signos más exactos para que tú me digas que hay una hemorragia cerebral. Tiene que haber algún dato más, ¿ya? Porque Entendi. como tú me dices, una hemorragia cerebral que disminuya el pulso y la respiración, no tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué la hemorragia tendría que disminuir el pulso y la respiración? O trata de buscar alguna explicación lógica. ¿Qué tendría que tener el paciente para decir que hay hemorragia cerebral? Mira, a ver si te pongo el caso anterior. El caso anterior con la escala de Glasgow es un paciente que le han golpeado la cabeza y tiene todas estas cosas. ¿Este paciente tiene hemorragia cerebral? Deixa eu olhar aqui a questão rapidinho. ¿Perdón? Vou só olhar a questão aqui. El segundo caso. Sim, estou olhando aqui. ¿Tiene hemorragia cerebral el paciente? Não, doutor. ¿Por qué no tiene hemorragia cerebral? Porque, de acordo com a escala, ele está tendo algumas respostas, né? Por exemplo, e aqui que ele... Pero Adrián, no, es que tienes que, o sea, la escala de Glasgow no sirve para decir quién tiene hemorragia y quién no tiene hemorragia. Sim, No doutor. es para eso la escala de Glasgow. Sí, la escala de Glasgow indica el mayor daño cerebral. Y lógicamente, a mayor daño cerebral, posiblemente hay hemorragia u otro cuadro. Pero no puedes decirme porque su Glasgow es de tanto, tiene hemorragia cerebral. Tienes que utilizar otro dato. Cuando un paciente tiene hemorragia cerebral, ¿qué va a tener el paciente? Es la respuesta. ¿Qué tendría que tener un paciente para que nosotros digamos que hay hemorragia cerebral? No caso, eu estaria falando de quando a gente consegue olhar os olhos da pessoa que estão diferentes. Seria Pero tipo ya, isso? perfecto. Las pupilas del paciente están diferentes. Es decir, una pupila dilatada y la otra normal. Ese es un dato que sí nos hace pensar en una hemorragia cerebral. Este dato, ¿tiene este paciente? No caso, não aparenta, né? No tiene el dato, o sea, no dice nada de las pupilas. ¿Qué otro dato más importante tendríamos que encontrar en una hemorragia cerebral? No momento, não recordo. ¿Tienes tu libro contigo? Sim, tenho. A ver, ni modo, pues hay que ir a repasar el libro porque si no nunca vamos a... A ver, entonces vete a la página... Ahorita. A la página 36. 36? Sí, 136.
Ah, 136. Está bien. Sí. Uma contusão cerebral? ¿Perdón? Contusão cerebral? 136. Ou é manejo da vítima com Beck? 136 empieza con fractura de cráneo, dice al inicio. Ah, tá. Só um momento. Ya, a ver, les aclaro. Cuando hablamos de Sí, hemorragia cerebral, no podemos decir hemorragia cerebral, simplemente, porque la Sí. hemorragia cerebral se divide en hemorragia, o diríamos hematoma, porque al final es un hematoma epidural y el hematoma subdural. Son dos tipos de hematomas. Si tú quieres hablar de hemorragia, en sí el término estaría mal, porque tendrías que poner cuál de los hematomas tiene de acuerdo a lo que el paciente siente. Bueno, quiero que me lo leas después del dibujo. Hay un dibujo en el medio. Después del dibujo, léelo, por favor. Depois do dibujo, do Sí. primeiro do segundo. As vítimas são geralmente jovens com história de trauma cefálico e perdida del conhecimento, seguida de um intervalo de lucidez, alegam um deterioro do estado de consciência à medida que o hematoma se expande. O hematoma pode tomar horas e dessecar a ladura madre do crânio. À medida que se expande, a vítima apresenta confusão, sonolência e vômitos. E geralmente não existem signos de focalização, mientras no celária desplazado ele forma importante a linha média dos hemisférios. Se observa uma pupila dilatada, geralmente do mesmo lado, onde se produz a lesão, e uma hemiparesia debilidade lateralmente. Contralateral, ambas pupilas podem dilatar-se e não responder à luz, indicando uma herniação uncal em progreso. Entonces, estamos hablando de una pupila dilatada y la otra normal. ¿Tiene eso tu paciente? 27 anos. Una pupila normal y la otra dilatada. ¿Tiene eso tu paciente? Bem, doutor, como o caso não diz que tem pupila dilatada, né? Ele fala de cefaleia, apresentar os signos, pressão arterial e pulso. Aí aqui na questão não apresenta isso. A não ser que Entonces, no presenta. Si no presenta, por eso la pregunta es, ¿y cómo has llegado al diagnóstico de hematoma subdural? Ahora, también habla de una hemiparesia. Hemiparesia es que la mitad del cuerpo va a estar débil. ¿Tiene eso tu paciente? Ele estava aqui, é débil? La mitad del cuerpo con debilidad. ¿Tiene eso tu paciente? No, doctor. Ya. En lo que has leído esa parte, ¿en algún lado has leído que hay hipertensión, que la frecuencia cardíaca va a disminuir, que la frecuencia respiratoria va a disminuir? ¿Has leído? ¿Te acuerdas que has leído eso? No, doctor. Entonces, ¿en base a qué has hecho el diagnóstico de hemorragia cerebral? Es la pregunta. Porque en lo que hemos leído ahorita, no hay estos datos. Tal vez un dato sí, tal vez la cefalea, pero es un dato, es uno de todos los datos. ¿Por qué te has aproximado a esse diagnóstico? É porque tem uma parte no enunciado da questão que ele diz assim, né? Sospeitar de algum quadro grave, aí eu imaginei talvez que pudesse ser a hemorragia cerebral. Pero te vuelvo a decir, no, los diagnósticos son en base a signos y síntomas. Tú tienes que encontrar algún signo y algún síntoma para decir que que tiene ese diagnóstico. Si recordamos el neumotórax, o sea, no todos los que se han golpeado el tórax tienen neumotórax. Tiene que golpearse el tórax y tener desvío de la tráquea, tener dilatación de las venas del cuello, tener signos de shock para decir que tiene neumotórax. Es lo mismo en este caso.
sea, no hay una relación del diagnóstico con los signos y síntomas que tú tienes. Entendido, doutor. Bueno, seguiremos, pues. Entonces te estoy poniendo 4. Gracias, doutor. Listo, vamos al siguiente. Vamos nuevamente con el primer caso. Tiago. Recordemos que el primer caso es un paciente que tenía dolor de garganta y demás, y el farmacéutico le dijo que tenía una faringoamigdalitis y le propuso ponerle una penicilina. Le pone la penicilina y después de haberle puesto la penicilina, el paciente se pone mal, está pálido, taquicárdico, taquipneico y se desmaya. Ese es el caso, ¿verdad? Diagnóstico y tratamiento. Adelante, Tiago. Buenas tardes, Doc. Más. Con los síntomas signos, el paciente estaba con amigdalitis y después de la aplicación de la penicilina acontece otras cosas más que le fica bem más mal. Pienso que es un choque distributivo causado por la alergia de la penicilina. ¿De acuerdo? ¿Tratamiento? Tratamiento o tratamento provisório, porque lo choque en la calle es muy difícil de tratar. Entonces, tengo que hacer o tratamento provisório con los 8 pasos. Acostar al paciente con cabeza más baja que el resto del cuerpo, conservar la vía respiratoria permeable, evitar los movimientos de los huesos fracturados y tiver, inmovilización adecuada, aflojar las prendas de vestir, propiciar ambiente con aire puro. Esto hasta llegar la ambulancia para lo resgate. Perfecto, ¿no? Sin embargo, o sea, habla de poner al paciente con la cabeza más abajo que el cuerpo, así. O podemos elevar las extremidades también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta posición? De dejar la cabeza más abajo. ¿Para qué haríamos eso? La mejor circulación de la sangre. ¿A dónde quiere que circule la sangre? La cabeza. Perfecto, ¿no? Entonces la posición es para llevar la sangre al cerebro. El cerebro es el primer órgano que va a morir en un estado de shock. Entonces, lo que hacemos con esta posición es tratar de lograr que el cerebro no muera. De acuerdo, vamos al siguiente. Katia. Katia, vamos a ver el segundo caso contigo. El segundo caso es una persona que estaba en una bicicleta, la cual es atropellada por un auto, y el paciente cae y se golpea la cabeza, la región frontal. Y lo que hay que hacer es determinar su Glasgow, cuánto es su Glasgow y qué tipo de TEC tiene. Adelante. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. Según la escala de Glasgow, a mí me salió que tiene 11 puntos. Perfecto, 11 puntos. Si quieres te lo pongo la escala. Un ratito, espérame. Sí. Aquí está. Adelante, explícanos cómo has llegado a esos 11. Lo primero es la respuesta ocular. Y en el caso nos dice que responde
apertura ocular al estímulo verbal. Y eso es 3 puntos. Eso da 3 puntos. ¿De acuerdo? En la respuesta verbal se encuentra confundido. Y eso ya serían 4 puntos. Y en la respuesta motora hace una flexión normal al retirar por algún dolor, retira alguna extremidad del cuerpo. Y eso estaría dándonos 4 puntos más. Y ahí sumarían los 11 puntos. Perfecto. ¿Qué tipo de TEC tiene? Un TEC moderado. ¿Por qué tiene un TEC moderado? Según el libro, sí serían entre 9 a 12 puntos, creo que era. Sería un TEC moderado. Perfecto, ¿no? Entonces, recuerden que la escala de Glasgow nos permite dividir el TEC en leve, moderado y severo. ¿Ya? Alguna vez preguntamos, ¿no? ¿Por qué dices que es un TEC severo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque su Glasgow es menor a 8. ¿Ya? Pero algunos lo que dicen, ¿por qué dices que es un TEC severo? Y empiezan a decir, porque el paciente no se mueve, porque el paciente no responde, cosa que está mal, ¿verdad? Porque el paciente, o sea, habría que especificar a qué nos responde. Entonces, cuando decimos, ¿por qué es un TEC leve? Porque su escala de Glasgow es más de 2. ¿Por qué es un TEC severo? Porque su escala de Glasgow es menos de 8. De acuerdo, vamos con el siguiente. Javier. Con Javier estamos viendo el tercer caso. El tercer caso es una persona que estaba en la calle y le golpean con una piedra su cabeza. Esta persona, después que le han golpeado, no ha perdido el conocimiento, estaba totalmente bien, ¿ya? Sin embargo, pese a que estaba bien, lo llevan a un hospital. Y al llevarle al hospital, en el hospital empieza a tener dolor de cabeza. ¿Ya? Le empieza a tener dolor de cabeza y posteriormente tiene presión elevada, tiene el corazón que bradicardia, 40 por minuto, y el pulmón baja también su frecuencia a 10 por minuto. Su diagnóstico, Javier. ¿Me escucha, doctor? Sí, síganos. El diagnóstico yo puse que tiene presión intracraneana, ya que presenta hipertensión, bradicardia y disminución de la frecuencia respiratoria. Perfecto, ¿no? Entonces tiene, tal vez lo correcto sería aumento de la presión intracraneana. En algún lado podría estar hipertensión endocraniana. Ha aumentado la presión dentro del cráneo, ¿ya? Y cuando aumenta la presión dentro del cráneo, hay una triada clásica, una respuesta clásica. ¿Cómo se llama esa respuesta? ¿Se acuerda? No, doctor. Javier, entonces, me imagino que has leído el libro o lo has sacado de internet. En mis apuntes lo vi, doctor. Por eso, por esa razón, no les mando las diapositivas. No les mando. Porque lo que hacemos es de que el estudiante solamente lea apuntes. Los apuntes son para repasar. Hay que necesariamente leer el libro, ¿ya? Pero en el libro, miren, esto es lo que dice en el libro en 10 renglones. Esto dice. Bueno, el título es presión intracraniana, pero les decía, está mal. No es presión intracraniana, es aumento de la presión intracraniana. ¿Ya?
En el aumento de la presión intracraneana se presentan estos tres datos. Al conjunto de los tres datos se llama respuesta de Cushing. Alguna vez en los exámenes preguntamos, ¿la respuesta de Cushing consiste en? Y uno dice, ¿qué es Cushing? Yo nunca he escuchado. No han leído el libro, porque todo está en el libro, ¿verdad? Entonces hay que leer para poder determinar esto. Alguna vez, miren, les pasé estas diapositivas y esta fue la diapositiva que trajo problemas. Ya que la pregunta era, se les puso todos estos datos, o sea, se llama TEC severo cuando el paciente tiene estos datos, ¿no? Entonces, les pusimos estos datos y la pregunta era si faltaba algún dato. Fuera de estos datos, ¿falta algún dato? Era más la pregunta, ¿no? Y muchos dijeron, sí, que falta, ¿no? Entonces yo mal, ¿no? Estaba todo completo. Pero el estudiante, el problema fue de que el estudiante tenía esta diapositiva y para el estudiante, por ejemplo, la fractura cervical es un dato de TEC severo, porque eso se entiende, ¿no? En la diapositiva. O sea, pupilas desiguales, TEC severo. Examen motor desigual, TEC severo, ¿verdad? Y aquí está fractura cervical TEC severo. Y no es así, o sea, por eso la diapositiva yo la he hecho como para que yo entienda. Entonces, algunas cosas tal vez están incompletas y demás. Entonces, lo que se quiso decir es de que un paciente con TEC severo, en un 5% también va a tener fractura cervical. Pero no quiere decir que hay fractura cervical, la fractura cervical es TEC severo. Entonces, ahí viene el problema. Bueno, entonces hay un aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué aumentaría la presión intracraneana? ¿Cuál sería la causa? O las posibles causas, Javier. Por el golpe recibido. ¿Sí? Ya, pero ¿qué causa el golpe? Mira, si te pongo un ejemplo grosero. Mira, yo estoy agarrando mi celular y me golpeo. Suena, ¿no? Me está doliendo. ¿Tengo aumento de la presión intracraneana? No. No, ¿qué tendría que tener? El golpe, ¿qué me tendría que producir para que tenga hipertensión endocraneana? Aumento de líquido. No. ¿Y por qué tendría que aumentar el líquido? A ver, te pongo una diapositiva para más o menos orientarte. Ahí está mejor. El cráneo es cerrado, ¿no? Tiene una presión determinada dentro, pero en algunos casos la presión aumenta. ¿Cuándo aumenta la presión? ¿En qué casos? ¿Nada? ¿Nada, Javier? Trauma. Pero todo es por trauma, por eso esto es TEC. ¿Qué es esto? Un hematoma. Entonces, las hemorragias cerebrales aumentan la presión dentro del cráneo, pero no todas las hemorragias. Entonces, ahí viene el lío, ¿no? No, por eso no es igual, hemorragia cerebral no es igual aumento de la presión intracraneana. Dependerá de la cantidad, del tipo y demás cosas, ¿no? Porque también la presión, el aumento de la presión intracraneana, también se da por edema. Cuando uno se golpea la cabeza, el cerebro también se golpea. Y el cerebro se va a hinchar, se va a inflamar por el golpe. Y va a aumentar la presión dentro del cráneo. También los tumores, bueno, y demás aspectos, ¿no?
Ahora, Javier, otra pregunta más interesante. ¿Por qué al aumentar la presión dentro del cráneo, el corazón late menos y el pulmón respira menos? ¿Por qué? ¿Nada, Javier? No, doctor. Uy, pero te vuelvo a decir, eso es lo emocionante pues en medicina. Te vuelvo a decir, actualmente los que tratan de seguir prácticamente pensando y demás, por ejemplo, es con el COVID, ¿no? ¿Qué realmente el COVID hace al pulmón? ¿Por qué tantos muertos? Y uno empieza a pensar y analizar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí viene lo interesante, ¿no? No es recibir la información así por así, tienes que tratar de preguntar por qué. ¿Ya? A los internos de medicina en el hospital, alguna vez les digo, ¿no? A ver, al interno que está en el hospital, yo le digo, ponle a ese paciente, ponle metotrexate, 50 miligramos, intravenoso, está. ¿Qué hace el interno? El interno dice, ya, doctor, y va y le pone. Y les reclamo, le digo, el interno no es, o sea, no es un sirviente. O sea, no es cuestión de que yo le diga, haz esto, y haga. El interno tiene que cuestionar. Entonces dirá, metotrexate. ¿Y por qué? ¿Y por qué el doctor quiere que le ponga metotrexate? ¿Para qué? ¿Para qué se usa el metotrexate? ¿Por qué le estamos dando a esta paciente metotrexate? Cuestiona, ¿no? Yo tendré que darle la explicación, ¿no? Y decirle por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, no es de que yo le diga y él diga, ya, está bien. No, él cuestiona, investiga, dice, no, no puedo, no, necesito entender el por qué, el para qué estamos haciendo esto, para que realmente se sienta pues, convencido de las cosas. No acepten una respuesta y, esa es la respuesta y listo. La idea es tratar de interrogarse por qué y tratar de buscar el por qué. Bueno, seguiremos. Vamos al primer caso. Rogerio, vamos con el primer caso, Rogerio. El primer caso es un paciente que tenía dolor de la garganta, el farmacéutico, en forma irresponsable, diríamos, le dice que tiene una amigdalitis o una faringoamigdalitis, le pone una penicilina y después de que le pone la penicilina, pues prácticamente el paciente se pone mal, pálido, débil, mareos, palidez y demás cosas, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento, por favor, Rogelio. Doutor, baseado nos casos clínicos do paciente, eu é diagnosticado com uma reação alérgica à penicilina. O tratamento na CAI, no caso, seria preventivo, estabilizar a vítima e se há desmaio e respira, levar os membros inferiores para que possa manter o cérebro oxigenado. Se desmaia e há uma parada cardíaca, iniciaria imediatamente RCP. De acuerdo. Ahora, sin embargo, si yo te pongo reacción alérgica a la penicilina y te pongo shock anafiláctico, ¿sería lo mismo? O choque anafilático já é um caso mais agudo da reação alérgica. ¿El caso que tiene la paciente no es un caso agudo? Sim, doutor. Bueno, ahí vendría el lío, ¿no? O sea,
está bien, tú pones una reacción alérgica, pero si tú quieres, tal vez lo más recomendable sería tratar de poner, si quieres, reacción alérgica generalizada, tal vez, ¿no? Para tratar de poner la mayor gravedad al paciente. Porque este paciente está en un estado de shock. De ahí de que uno podría decir, pero si alergia no hemos avanzado, ¿por qué está diagnosticado? Alergia hemos avanzado. Todavía no hemos avanzado. Pero lo que sí hemos avanzado es shock. Y este paciente está en un shock. Si quieren le ponemos shock alérgico. Tal vez lo más recomendable sería shock anafiláctico. Y ese sí hemos avanzado como shock de tipo distributivo. ¿Ya? Pero estamos Sí, bien. entendí. Gracias, doctor. Vamos con Kevin, el segundo caso. El segundo caso es el paciente que estaba en una bicicleta, que le atropella un auto, y el paciente pues empieza a tener algunas respuestas, y lo que queremos saber es cuánto es su Glasgow y qué tipo de TEC tiene. Adelante, Kevin. Está bien, doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Su escala de Glasgow sería 11, ya que la apertura ocular da 3, el valor, respuesta verbal 4 y respuesta motriz 4. Y el tipo de TEC que tiene es moderado a grave, con focalidad neurológica y puede presentar convulsiones persistentes. ¿Por qué moderado a grave? ¿A qué te has referido? ¿Has encontrado alguna otra clasificación? Mira, nosotros tenemos esta clasificación que es, a ver, te la muestro, TEC leve, moderado, severo. Leve, moderado, severo. Pero tú has puesto entre un TEC moderado a grave. ¿Alguna otra clasificación que has encontrado? ¿O por qué esa denominación? Es que les pregunté a mis padres si me dieron esa respuesta y luego lo comprobé con el libro y como era similar lo puse de moderado a grave, ya que hasta lo vi un poco más ¿Más que? como llamativo, que tiene más lógica en eso, algo así. Bien, ¿no? Sin embargo, alguna recomendación. Mira, eh, yo doy otras materias, no en la UPAL, sino en otras universidades, de la parte hospitalaria, ¿no? Y alguna vez ha pasado, ¿no? Te pongo el ejemplo de TEC, si quieres, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, que la respuesta de Cushing implica hipertensión, bradicardia, bradipnea, ¿no? Y en los exámenes de grado, pues no sé si conocen los exámenes de grado, o sea, el estudiante de medicina de las privadas, una vez que termina la carrera, cuando termina la carrera, no se le da su título ese rato, sino tiene que dar un examen de grado, ¿ya? El estudiante tiene que ir con 3 docentes y entre los 3 docentes le damos un paciente en el hospital, él hace la historia y le empezamos a preguntar de todo. Y lo más llamativo fue de que yo estaba en el examen, ¿no? Bueno, el estudiante era mi alumno, pero se le pregunta, ¿no? Una pregunta y se le dice, a ver, ¿a qué se debe o qué implica la respuesta de Cushing, por decir? Y el estudiante dice, la respuesta de Cushing es hipertensión, bradicardia, bradipnea y demás cosas, ¿no? Y la pregunta que le hicieron otro docente fue, ¿y en dónde has leído eso? Fue la pregunta. ¿Dónde has leído eso? ¿Qué respondió el estudiante? El estudiante respondió, eso es según lo que ha dicho el doctor Gutiérrez, que está aquí. Y bueno,
todos le atacamos al final, ¿no? Porque al final, yo digo, yo no he escrito ningún libro. Yo estoy hablando de un libro de base. Entonces, tal vez diríamos, de acuerdo al libro de soporte básico de vida del doctor Jacobs, pues esto es así, 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 ¿no? Entonces, yo estoy dando más o menos eso. Ahora, otra cosa es la experiencia personal que yo puedo tener, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero hay que tratar de indagar más la literatura para que tratemos de verlo de ese punto de vista. Pueden leer otras cosas, no hay ningún problema, pueden leerla para reforzarla, pero cuando tratemos de buscar el porqué, traten de buscar un porqué académico. Entonces, yo digo que es grave porque he encontrado en el libro, qué sé yo, en el ATLS, que es uno de los mejores libros de trauma, en el ATLS clasifica el Glasgow en leve, grave y demás, y demás, y demás, y demás cosas, ¿no? Para tratar de hacerlo un poquito más académico. Bueno, estamos hablando del TEC, es un Glasgow de 11, dijiste, ¿no? ¿Verdad, Kevin? Sí, doctor. Bueno, sin embargo, se te pide qué tipo de TEC tiene y tú dices TEC moderado grave con focalidad neurológica. ¿A qué te refieres focalidad neurológica? ¿Qué esperas o cómo has clasificado o qué has analizado para decir focalidad neurológica? Eso de focalidad neurológica sí lo saqué de internet, doctor, poniendo a qué se debe el TEC moderado grave o causas, ¿Pero sus qué es? síntomas. Por ejemplo, en el libro dice, mientras no exista signos de focalización, ¿sí? ¿No? En el libro, en la parte neurológica, mientras no exista signos de focalización, eso dice. ¿Pero a qué te refieres con focalidad neurológica? O lo Que mismo yo son te pregunto, problemas, que son problemas de la visión y la audición. problemas de la visión Y la audición. y la audición. Convulsiones. ¿Por qué tendría que presentar convulsiones el paciente? Por el golpe. Pero tienes que ser un poquito más específico, ¿ya? Porque todos los pacientes con TEC tienen golpe, pero no todos van a tener convulsiones. Y tú has puesto de que va a tener convulsiones persistentes, o sea, una convulsión tras otra, tras otra, tras otra. Un estatus epiléptico, momentos que llamamos en la parte neurológica. Bueno, de todas formas nos estamos saliendo un poco del tema. Te estoy indagando esto porque tú lo has puesto, ¿no? Porque en el libro habla de que sí pueden haber convulsiones como complicaciones, pero de ahí que el libro está armado en una forma muy sencilla, se podría decir, ¿no? Porque la parte neurológica siempre es la más emocionante, pero también la parte más difícil, ¿no? Les recuerdo que la especialidad en neurocirugía generalmente son 5 años. En cambio, las otras son solamente 3, ¿no? Bueno, pero estamos bien, Kevin. Seguiremos, seguiremos. Sí. Todo lo que ustedes pongan en sus respuestas se les va a cuestionar. Van a poner, tienen que saber qué es, por qué es. Vamos a Gracielle. Vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es un paciente que le dan con una piedra en la cabeza y que el paciente después del golpe estaba bien, consciente, orientado, todo. Y después, bueno, por si acaso lo llevan al hospital y al llegar al hospital empieza con una cefalea, con dolor de cabeza y empieza a presentar hipertensión, bradicardia, bradipnea. ¿Cuál es el diagnóstico?
Graciela, ¿estás en la clase? Nada, Graciela, ¿no estás en la clase? Bueno, hematoma epidural no es. El hematoma epidural viene con dilatación de una pupila, una sola, la otra no, cosa que este paciente no tiene. El hematoma epidural viene con hemiparesia, la mitad del cuerpo está debilitado, cosa que tampoco tiene, ¿ya? Bueno, y usted no ha participado tampoco en la clase. Sigamos, nos falta. Tenemos que curar. Vamos al primer caso. Diana, el primer caso es el paciente que estaba con dolor de garganta y el farmacéutico le aplica una penicilina y el paciente empieza a tener debilidad, mareos y demás. Adelante con tu diagnóstico. Buenas tardes, doctor. Bueno, hice dos informes. El primero que estaba así incompleto y luego ya el segundo, pero a lo que yo vi que era un shock anafiláctico, también llamado shock obstructivo, porque... No puedes variar, pero tus respuestas. Tienes que decir lo que has hecho en tu trabajo. Ya. ¿El otro trabajo es el que vale? No. Bueno, sí está igual mandado en la tarea. Ya, porque aquí no has puesto tratamiento. Sí. Si no pones tratamiento, quiere decir que no has hecho. Porque no puedes dar el tratamiento en la clase habiendo escuchado lo que tus compañeros han dicho. O sea, no tiene sentido. Tú tendrías que poner algún tratamiento acá y ese tratamiento podrías ampliar. Eso sí, pero si lo dejas vacío, es sinónimo de que no has hecho. ¿Ya? Tu diagnóstico, pero. Bueno, yo lo que puse es la alergia, porque no, por los signos que presenta, y pues por eso yo puse que presentaba alergia al medicamento. Perfecto. Pero si tú analizas alergia y tú pones alergia en el internet, seguramente te va a salir la presencia de ronchas, urticaria, cosas así, ¿o no? Probablemente. ¿Y qué son eso? ¿Qué son ronchas? Erupciones de la piel o como... Perfecto. Pero, ¿y eso tiene el paciente? No, para nada. ¿Y entonces cómo has llegado? Bueno, es que a mí alguna vez me hicieron la prueba de la penicilina y me pincharon en una parte del brazo y me dijeron vamos a estar 10 a 15 minutos observándote para ver si tienes alguna reacción alérgica o no al medicamento. Entonces yo por eso como que lo intuí que podía hacer eso. Ya, sin embargo, estamos bien, pero bueno, la idea es de que tú te des cuenta que el paciente está entrando a un estado de shock. Esa más o menos era la idea. Está entrando a un estado de shock por la alergia, ¿ya? Pero ponerle solamente alergia es pues a momentos medio ilógico. Es una alergia, pero más es el estado grave, es un shock a consecuencia de la alergia. Más o menos así sería el cuadro, ¿ya? Bueno, seguiremos. No hay tratamiento, por eso no estoy preguntando el tratamiento, porque tu tratamiento está vacío. Sí, la verdad no sabía bien. Ok.
Kevin. Vamos a ir a Kevin con el caso 2. Paciente que está en bicicleta, se ha caído y lo que tiene que hacer es determinar su Glasgow y el tipo de TEC. Adelante, Kevin. Buenas tardes, Doc. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, el paciente, según dice, tiene una escala, bueno, un puntaje de 11 y está entre los parámetros para hacer un TEC moderado, porque el moderado es de 9 a 12 puntos. ¿Por qué 11? Desglósamelo el Glasgow, por favor. Vale, porque el paciente a una apertura ocular presenta 3 puntos, a una respuesta motora presenta 4 y a una respuesta verbal presenta 4. Es mejor que usted me diga, porque el paciente a la apertura ocular solo abre los ojos cuando se le hace un estímulo verbal. Eso vale 3 puntos. ¿Por qué el paciente al estímulo verbal, el paciente está confundido? Lo cual vale 4 puntos, ¿ya? Entonces, que sea un poquito más específico, de lo contrario, no se vuelve muy académico, ¿de acuerdo? Bueno, pero si esto está bien, seguiremos. Les voy a mandar otras 3 historias, pero que solamente están dirigidas a TEC, nada más que a TEC. Con el primer caso Casio, el tercer caso, paciente que le golpean la cabeza, al momento del golpe el paciente está bien, no se desmaya nada, pero le llevan al hospital y en el hospital presenta dolor de cabeza, hipertensión, bradicardia y bradipnea. Adelante con su diagnóstico. Casio, ¿estás en la clase? Casio Bruno do Nascimento. ¿Nada? Hemorragia cerebral. Bueno, no es esa la respuesta. La hemorragia cerebral se divide en epidural, subdural. Podría ser una contribución, pero usted tiene que tratar de respaldar el por qué está poniendo ese diagnóstico. Si no respalda el diagnóstico, está mal. Tiene que respaldar su diagnóstico. Camila, vamos a ver a Camila. Tenemos 6 minutos. El tercer caso, Camila. Tercer caso, está bien. Tercer caso, paciente que le golpean la cabeza, no tiene nada, va al hospital y en el hospital tiene cefalea, hipertensión, bradicardia, bradipnea. Adelante con su diagnóstico. Lo que el paciente tiene es la presión craneana, ya que en lo que vemos tiene una bradicardia, una disnea y una presión arterial elevada. Esto le di el diagnóstico al ver también las diapositivas que regulaban mayormente con lo que usted había dicho, o en lo que es una presión intracraneana, y pues la sintomatología que presenta el paciente al momento de hacerle la revisión no presenta alguna fractura o algún golpe o hematoma. Esto puede ser ya que el golpe ha podido pasar interno y puede tener también una hemorragia.
De acuerdo. Sin embargo, les vuelvo a decir, no es presión intracraneal, sino es aumento de la presión intracraneal. Si solo dice presión intracraneana, o sea, normalmente hay una presión intracraneal, pero lo que ocurre en este caso, hay aumento de la presión intracraneal. Bueno, seguiremos a ver si alcanzamos 7, faltan 2, alcanzamos. Primer caso, Jael, el primer caso es el paciente que le ponen la penicilina y el paciente empieza a ponerse mal. Diagnóstico y tratamiento. Adelante, Jael. Yo he puesto que es un paciente que tiene un shock distributivo anafilóptico porque tenía una alergia y también por los síntomas que presenta. Por ejemplo, le cuesta respirar, tiene mareos y, por otro lado, por los signos, porque tiene llenado capilar prolongado, por el pulso acelerado y por la cianosis en sus labios. ¿Tratamiento? Pues preguntar a la persona si lleva consigo un autoinyector de epinefrina para tratar su ataque de alergia. Luego acostar a la persona boca arriba, aflojar su ropa, cubrirle con una manta y si vomita o le sale sangre por la boca, ponerle de lado para evitar que se atragante. Y si no hay signos de respiración, tos ni movimiento, hacerle un RCP hasta que llegue la ambulancia. Eso es muy importante. Hay muchas personas que ya saben que son alérgicas y estas personas ya llevan consigo una adrenalina, que son de fácil aplicación para que ellos mismos se apliquen, ¿no? Bueno, seguiremos, falta uno. Segundo caso, la escala de Glasgow, Ryan. Desglose el Glasgow y diga qué tipo de TEC tiene. Pelos sintomas que el caso demonstra, el escala de Glasgow es 8. Por la apertura ocular vale 3 porque responde, abre los ojos cuando se habla. La respuesta motora 1, no existe... Respuesta motora 1. A ver, explíqueme respuesta motora 1, porque en la escala de Glasgow el 1 es... que no hay respuesta motora. No, verbal, respuesta motora. Pero el paciente aquí dice que tiene una flexión normal. Sí, después que yo ya tenía enviado la respuesta que yo observé que tenía flexión normal a estímulo de dolor. Y a retirada de estímulo de dolor. Ya, siga nada más, ¿qué más? Y respuesta verbal 4, porque está confundido. Responde las preguntas de la conversación. Y con eso, el TEC sería severo, cuando su puntaje es menor o igual a 8. De acuerdo. Bueno, seguiremos. Nos falta llamar la lista. Lo hacemos ahorita y terminamos. Un minuto para llamar la lista. Ya estaba abierto. Aquí está. Camila Andrea. Presente, doctor. Tiare Antonia. Presente. Camila Belén. Presente. Casio Bruno. Kevin Joaquín. Presente, doctor. Ryan André. Presente, doctor. Sergio Daniel. Danilo Gustavo. Ailín Hernández. Presente, doctor. Danilo está presente, doctor. ¿Quién es usted? Soy Danilo. Sergio Daniel. Danilo Gustavo, doctor. No tengo aquí ningún Danilo Gustavo. Lo 8, doctor.
Aileen Hernández está, ¿verdad? Tiago Sí, Aquila, doctor. Presente, doctor. Javier Ignacio, Presente, doctor. Adriano Núñez, nos defendió, Jael Brisa, Presente, doctor. Leslie Catherine, Leslie, Presente, doctor. un segundito. ¿Dónde está? Rogerio Sousa, Presente, doctor. Gracielle Sousa, Kevin Torrico, Presente, doctor. Diana Gavi, Presente, doctor. Katia Shaulén, Presente, doctor. Doctor. una vez más a los que tienen falta, Casio Bruno, Sergio Daniel, Presente, doctor. Gracielle Sousa. Jóvenes, les voy a mandar unas historias clínicas para trabajar y, bueno, cualquier cosa estamos en contacto. De todas formas, recordarles que según la información que nos han dado hasta ahorita, la próxima semana tenemos ya las clases presenciales. ¿Alguna pregunta que tengan antes de cerrar la clase? Nada, todo claro, ¿no? Bueno, cualquier cosa yo les informo por el WhatsApp. De todas formas, hay que nomás pedir a Dios para que nos cuide, nos proteja, para no enfermarnos, para si nos enfermamos, sanarnos. Bueno, hasta la próxima, jóvenes. Cualquier cosa estamos en contacto. Chao, chao, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.